Claro, no, lo de la práctica está en Discord, y lo de teoría sí lo pongo, lo mío por lo menos lo pongo en Petco, ¿está bien? Bueno, vamos a ver ahora, pasamos a otra unidad, porque con esto ya pueden terminar el práctico de polinomios, y vamos a pasar ahora a la unidad de espacios vectoriales, que todo lo que vamos a ver de acá al final de la materia, absolutamente todo tiene que ver con espacios vectoriales. ¿Está bien? Entonces vamos a ver bien qué es, cuál es la idea de espacios vectoriales. La idea del concepto de espacio vectorial es que generalizar un poco lo que ustedes vieron ¿cómo se llamaba la materia? En álgebra y geometría 1. ¿Qué vieron en álgebra y geometría 1? Ustedes trabajaron con vectores, ¿verdad? Y trabajaron con vectores de R2, del plano, y con vectores de R3, del espacio. ¿Está bien? ¿Y qué le hacían a esos vectores? Le podían calcular la norma, podrían calcular la distancia entre puntos, ¿está bien? Bueno, y un montón de cosas más que podían hacer. Bueno, la idea acá es generalizar esos conceptos y tratar de calcular normas, ver cuándo dos vectores son ortogonales, calcular distancias, pero no solo entre vectores de R2 y R3, sino vamos a también calcular distancia entre polinomios, entre matrices, vamos a hacer cosas raras acá, ¿está bien? Lo que vamos a hacer es generalizar eso que ustedes vieron en el plano y en el espacio, lo vamos a tratar de generalizar para otros conjuntos que han visto ustedes también en el transcurso de esta materia o la anterior. Por ejemplo, vamos a ver cosas en común que tienen. Por ejemplo, ustedes vieron R2, ¿en dónde vieron R2? En álgebra y geometría 1. ¿Qué hacían con vectores de R2? ¿Los podían sumar? ¿Les definieron cómo sumarlos? Y les definieron cómo multiplicar un vector de R2 por un número. Alfa acá, cuando yo diga un escalar, es un número. Y más precisamente vamos a considerar que son números reales acá, ¿está bien? Entonces, si considero el conjunto R2, ¿sí? Que son vectores de R2, yo los sé sumar y los sé multiplicar por un número. ¿Qué vimos ahora nuevo acá en esta materia? Otro conjunto de números que eran los números complejos. ¿Qué sabemos hacer con los números complejos? Entre otras cosas, ¿no? Sabemos sumarlos y también sabemos multiplicarlos por un número. Un número complejo por un número real es esto, ¿sí? Es hacer la distributiva. ¿Qué otra cosa vimos acá en esta materia? Los polinomios. ¿Qué notación? Cuando yo uso esta notación P sub n, lo que quiero significar acá es que son todos los polinomios de grado menor o igual que n, y además el polinomio nulo está acá adentro, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo dos polinomios de grado menor o igual que n, si quieran? ¿Lo sabemos sumar a dos polinomios de grado menor o igual que n? ¿Lo sabemos sumar? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver en la semana pasada, ¿está? Entonces sabemos sumar dos polinomios de grado, acá me quedó un cuadrado, es una n. Sabemos sumar dos polinomios de grado n, va a dar un polinomio de grado menor o igual que n también, y lo sabemos multiplicar por un número. Un polinomio por un número me da este resultado. ¿Está bien? A ver, ¿qué otro conjunto saben, han manejado ustedes, aparte de polinomios, de R2, de R3, de Las matrices. las matrices? En matrices, que acá puse matrices cuadradas nomás con coeficientes reales. ¿Sabemos sumar matrices? Sí. ¿Sabemos multiplicar una matriz por un número? Sí. Bueno, resulta que en todo esto que ustedes vieron, R2, matrices, polinomios, en todos estos conjuntos que ustedes vieron, donde se les puede definir una operación suma y una operación producto por un escalar, esa operación suma siempre cumplía algunas propiedades. ¿Qué propiedades, por ejemplo, cumple la suma de vectores de R2, la suma de matrices, la suma de polinomio? Díganme alguna propiedad que sepan que la cumplen todos. Son conmutativas. Conmutativa, asociativa, ¿está bien? Bueno, la idea de espacio vectorial es justamente encontrar una estructura o una definición que englobe a todas esas estructuras conocidas que ustedes estuvieron trabajando.
que englobe a R2, a las matrices, a los polinomios, que todos sean casos particulares de este concepto general que se llama espacio vectorial. Entonces vamos a decir que un conjunto B, al que le tenemos que definir dos operaciones, ¿está bien? Una suma, vamos a tener que definir cómo sumar elementos en B, y cómo multiplicar un elemento de B por un número real, ¿está bien? Entonces cualquier conjunto que yo pueda definir estas dos operaciones, y que las operaciones verifiquen que si yo tomo dos elementos en B, la suma de esos dos elementos tiene que estar en B. Eso significa que la suma es cerrada en B, ¿está bien? Por ejemplo, en las matrices, yo tomo dos matrices, las sumo, ¿qué me da como resultado esto? Una matriz, o sea, un elemento de B, ¿está bien? Que si la operación esta que definimos cumple que es asociativa, cumple que es, ¿cómo se llama esta otra propiedad? Conmutativa. Conmutativa. Y cumple que existe un neutro. ¿Qué es que exista un neutro? Que existe un elemento fijo que si se lo sumo a otro me da ese otro. Por ejemplo, ¿cuál es el neutro en las matrices? Acá. La matriz nula. La matriz nula, ¿sí? La matriz nula es el neutro para este conjunto, para el de las matrices cuadradas, ¿está bien? Y aparte si una vez que definimos el neutro, también pasa que toda matriz, por decirlo en ese ejemplo particular, tiene su inverso, o su opuesto si quieren, ¿está bien? O sea que para todo vector del espacio B, tiene que existir otro que si lo sumo, me da el neutro, ¿está bien? Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de la matriz 1, 2, 3, 4? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Claro, porque tiene que ser otra matriz que si la sumo me da la matriz nula, ¿está bien? Bueno, todo eso pasa para la suma de matrices, por ejemplo, y también pasa para la suma de polinomios, y también pasa para la suma de números reales, ¿está bien? Entonces, la suma es una operación que define, que cumple todas estas condiciones en los ejemplos anteriores, ¿está bien? Y después también queremos que el producto por un escalar, que es otra operación distinta que nosotros estamos definiendo cómo multiplicar un elemento de B por un número, ¿está bien? Este es R, acá va R en realidad, ¿sí? Porque alfa y beta son reales, ¿sí? Tiene que pasar que la operación que yo la defino, la tengo que definir de forma tal que opero un número por un vector y me da un vector. Eso es que significa que pertenezca a B, ¿está bien? También tiene que cumplir esto, o sea que si hago un número por la suma de dos vectores, esto me queda un número por un vector más el número por el otro vector. Como que distribuye el producto, distribuye la suma. ¿Está bien? Profe, no Sí. entiendo por qué tiene un circulito. Bueno, le ponemos circulito porque no sabemos a qué operación nos estamos refiriendo todavía. Porque vos fíjate que yo no sé si este B es una matriz, es el conjunto de las matrices, es el conjunto de los polinomios, y cualquier conjunto al que vos le puedas definir dos operaciones que verifique todo esto, va a ser un espacio vectorial. ¿Está bien? Y las operaciones no siempre son las conocidas. A veces hay operaciones raras, como ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Está bien? Por eso le ponemos el circulito con la cruz adentro. ¿Sí? Para que se distinga de que no es la suma común que ustedes conocen, que puede ser otra operación rara, distinta. ¿Está bien? Sí, profe, está bien, gracias. Bien. Bueno, en la operación también tiene que cumplir esta propiedad, P sub 4, y también tiene que cumplir que el número 1 por el vector U tiene que ser el vector U. ¿Está bien? Entonces, cualquier conjunto al que le podamos definir estas dos operaciones, que verifiquen todas estas propiedades que se llaman propiedades de la suma, y todas estas propiedades referidas a la operación esta, producto por un escalar, se va a llamar espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, como todos los ejemplos que trabajamos antes, R2, a R2 le podemos definir una suma y un producto por un escalar. Y esta suma verifica todas las operaciones, todas las propiedades que vimos recién, de S1 a S5. Y este producto por un escalar verifica de S1 a S5. Entonces quiere decir que R2
con esta suma así definida y con este producto por un escalar definido, es un espacio vectorial. Los complejos también son un espacio vectorial con estas operaciones, los polinomios también, y las matrices también son un espacio vectorial. Y estos espacios vectoriales nos vamos a tener que ir familiarizando porque todo el tiempo los vamos a trabajar de acá en adelante. ¿Está bien? Entonces, cualquier conjunto al que le defino dos operaciones que cumpla todo esto, va a ser un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo un poco más raro, digamos, ¿sí? Esperen que permito gente. A ver. Supónganse que tengo esto. El conjunto B que voy a tomar ahora es ese que está definido ahí. ¿Quiénes son los elementos que están en B? A ver. Vectores en R3. Son vectores en R3, pero son todos los vectores de R3. Pertenecientes a los reales. No, todos los vectores en R3 que tengan como componente 0. Como la tercera componente sea 0. Claro, ¿verdad? O sea, son todos los vectores de R3, pero cuya tercer componente sea 0. Entonces me preguntan si es un espacio vectorial con la suma y el producto usuales, o sea, los usuales de R3, que ya sabemos cómo sumar vectores de R3 y cómo multiplicarlos por un número. ¿Qué debería haber para ver si esto es un espacio vectorial? Probar con las operaciones. Claro, sí, Claro. cumplen con las Explicarle todas las operaciones. propiedades. Explicarle todas las propiedades. Cumple algo realmente horrible debería haber, que es que cumpla con todas estas 10 operaciones. ¿Con Si todas? con todas, de S1 a S5 y de P1 a P5. Con todas debería ver que cumple. ¿Está bien? Porque un espacio vectorial es un conjunto que me definen dos operaciones y esas dos operaciones tienen que cumplir estas 10 propiedades. Si es Profe, perdón que le Sí. interrumpa. ¿Podría explicar No, la propiedad 3 del producto? ¿Qué propiedad? Perdón que se escucha cortado. La 3 del producto. ¿La 3 del producto? La 3 del producto es que si sumo... Ahora si querés la hacemos con este ejemplo, ¿querés? Pero ¿no iría al más sumando a beta con...? No, sí. Es un error acá de tipeo, chicos. Acá en vez de un igual, o sea, el igual sáquenlo. En realidad es alfa por U más beta por U, la distributiva del por con respecto al más de números. Ah, está. Gracias, profe. Dice alfa los dos términos. Sí, el igual hay que sacarlo de acá. El segundo igual hay que sacar. Y acá es beta. ¿Sí? Yo se los corrijo después para subirles el power. ¿Está bien? Vamos a hacer esta. Miren, vamos a hacer esa, ya que estamos en este ejemplo, para que se vea. ¿Está bien? O sea, lo que yo debo ver acá, para ver si esto es un espacio vectorial, es que debo ver si se cumple de la propiedad de S1 a S5. Cuando digo el guión significa A, de S1 a S5, y de P1 a P5. ¿Está bien? Esas 10 propiedades tengo que chequear. Vamos a chequear algunas nomás. Vamos a chequear P sub 3, que es la que está mal en el apunte, ¿sí? Chequemos P sub 3. ¿Está bien? Pero P sub 3 dice lo siguiente. Alfa más beta. Cuando pongo letras griegas, en general me refiero a escalares, a números. ¿Está bien? Alfa más beta. Anda un poquito trabado, profe. Alfa más beta. Sí, está medio trabado. En alusiones. Debe ser que anda medio lento internet. Ahí está. Eso debería ser igual a alfa por U, ahí está, Sí. más beta por U. Esa es la propiedad 3, la P sub 3, ¿está bien? Si tengo que chequear esto, yo puedo salir de este lado y llegar a este otro lado.
y ver que eso se cumple, ¿está bien? Recuerden que acá la suma y el producto es la que me definieron las comunes, son las usuales, o sea, las que ustedes conocen de vectores de R3. Cómo se suma vectores de R3 y cómo se multiplica por un número vectores de R3. Entonces, ¿qué deberíamos tomar para chequear esto? Deberíamos tomar un alfa y un beta que pertenecen a reales y un U que pertenezca a B. En este caso B es este conjunto. Entonces, ¿qué forma va a tener U si está en B, si es un elemento de B? ¿Qué forma tiene que tener? X y 0. Exactamente, X y 0. Con X y en reales, ¿no? Entonces ahora voy a hacer alfa más beta por U y voy a ver qué me da, porque yo quiero chequear que esa igualdad ande, ¿está bien? ¿Qué pasa cuando haga alfa más beta por U? Por U, que en este caso es X y 0. Profe, Sí, decime. ¿hay que demostrar genéricamente todas las 10 propiedades? Exactamente, sí. Ay, no, yo pensé que era con ejemplo. No. Cuando uno tiene que probarlo, lo tiene que hacer de manera genérica, porque esto se tiene que cumplir para cualquier vector U, para cualquier alfa, para cualquier beta. Claro, tiene sentido, sí. Sí, es pesadísimo, ¿eh? Lo reconozco. Pero bueno, ¿Y esto, profe, tiene el algo de ejercicio gráficos o algo 1. así? Después, ¿cómo? ¿Tiene algo de gráficos o algo así esto? Ahora vamos a ver algunas cosas sí, otras cosas Ah, no. buenísimo. ¿Sí? Ahora, se Profe, puede representar ¿no hay- gráficamente, lo vamos a representar. ¿No hay un Sí. método de verlo por otro lado si pertenecen, o sea, si es un espacio Lamentablemente no. vectorial? No. O sea, lamentablemente no. La definición de espacio vectorial es un conjunto que tiene dos operaciones que verifica 10 propiedades. Esa es la definición. Por lo tanto, si yo quiero ver que algo es espacio vectorial, voy a tener que ver qué operaciones me definen y voy a tener que chequear esas 10 propiedades. No me queda otra, porque por definición... Siempre, perdón. ¿Está bien? Siempre son esas 10 propiedades. Sí, porque es la definición de espacio vectorial y las definiciones no se pueden cambiar, ¿está bien? Gracias. Pero ya vamos a ver que después va a haber algo un poco más lindo cuando hablemos de subespacio. Pero por ahora lo que quiero que quede claro es el concepto de espacio vectorial, ¿sí? Y el concepto de espacio vectorial es un conjunto al que me definen dos operaciones y lo que tengo que chequear para ver si eso es espacio vectorial o no son las 10 propiedades que me dieron, nada más. ¿Está bien? Así que bueno, sí, al principio es medio pesado, pero después van a ver que se pone más lindo el tema. La definición es engorrosa, pero después van a ver que vamos a trabajar con espacios conocidos y se va a poner más lindo el tema. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo acá? A ver, chicos, tengo un número, porque alfa más beta es un número, por un vector. ¿Cómo se hace el producto de un número por un vector? ¿Componente a componente? Componente a componente, exacto. Entonces esto en realidad me quedaría alfa más beta, ¿está bien? Por X, coma, alfa más beta por Y, coma, alfa más beta por 0. Esa es la terna que me quedaría, el resultado, ¿está bien? Entonces ahora, ¿qué pasa ahora? Acá ya estoy en números reales. Cuando yo estoy trabajando acá adentro, o acá adentro en cada componente, esos son números reales. Entonces, ¿puedo distribuir el X en el alfa y el X en el B? ¿Se puede hacer eso? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué me quedaría? Alfa por X más beta por X. Distribuyo el X, ¿sí? La segunda componente de este par me queda alfa por Y más beta por Y. Y la tercer componente me queda 0, ¿verdad? Porque cualquier número por 0 es 0. ¿Y ahora qué hago? Si yo lo que quiero llegar es a alfa por U y beta por U. ¿Qué es lo que podría hacer? Factor común alfa y beta. Más Igualar las componentes. que lo igualo a las componentes, a ver. A las que tenemos en el ejemplo arriba. Pero esto es lo que yo quiero llegar a probar, ¿eh? No puedo usar esta Ah, no, igualdad me porque confundí. es la que quiero probar.
Claro, no se puede usar como, no se puede ¿Distribuir tomar la como de la derecha? ¿A quién quieren distribuir ahí? A ver, ustedes díganme si es posible o no. Multiplico alfa por los Ideas. componentes de U y después multiplico beta por los componentes de U y después hago suma vectorial. Ah, ¿vos decís desarrollar esto? Sí, o no se puede. Sí, pero lo tendría que hacer aparte. Mira, esa es una posibilidad. Si ustedes de acá no se dan cuenta cómo llegar a este lado, que puede pasar eso, ¿eh? Puede pasar. Arrancas por el otro lado. Arrancas por el otro lado y digo, bueno, hasta acá llegué. Hasta acá llegué y digo, bueno, resulta que hacer alfa más beta por este vector me dio este resultado. Bárbaro, hasta acá llegué. Ahora arranco, como dice su compañera, por el otro lado, la otra parte de la igualdad. Y digo, bueno, a ver, ¿quién es alfa por U más beta por U? Y lo hago la cuenta, ¿está bien? ¿Quién es alfa por U? Alfa por U es hacer alfa por X y 0. Más, y esto es hacer beta por X y 0, porque U es X y 0. ¿Está bien? Bueno, ahora hago alfa por el vector. Hacer un número por un vector es hacer alfa X, alfa Y y 0. ¿Está bien? Y alfa 0 que es 0. Más, por este más que está acá en el medio, por ese más del medio, y ahora hago beta por el vector, que entonces me queda beta X, ¿sí? El vector beta X, el vector beta Y y 0. ¿Y ahora qué tengo que hacer entre estos dos? Sumar esos pares, o esas ternas, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se suman ternas? Vectores de R3. ¿Cómo sumar vectores de R3? Componente y componente. Exacto, componente a componente. Entonces me queda alfa más X más beta X, coma, la segunda me queda alfa Y más beta Y, coma, 0. Y entonces ahora comparo, si quieren. Comparo lo de arriba y lo de abajo. ¿Me quedaron iguales? Sí, profe. Sí. Entonces, como me quedaron iguales, como estas dos cosas son iguales, recién ahí puedo decir que esto es exactamente igual a esto de acá abajo. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, lo que llegué a demostrar es que alfa más beta, hacer la cuenta alfa más beta por U, me dio exactamente lo mismo que hacer alfa por U más beta por U. ¿Está bien? Y ahí llegamos a demostrar esta propiedad P sub 3 que está acá. ¿Sí? Fíjense que probamos una recién. Una de las 10 probamos, una. Por eso lleva tiempo. ¿Está bien? Profe, entonces ustedes nos van a dar, por ejemplo, un ejercicio que nos diga comprobar si si B, este espacio es un espacio vectorial. Y tengo que comprobar las 10 propiedades. Sí, exactamente. Divino. Lo que pasa es que fíjense una cosa, como la suma es la común, y estos son pares ordenados, la propiedad asociativa y conmutativa ya la van a tener porque saben que se sigue la propiedad conmutativa y asociativa para la suma común. Entonces no va a haber problema. Pero sí, en el primer ejercicio del práctico, ustedes tienen que chequear eso. No queda otra, ¿eh? No queda otra. Si preguntamos si algo es espacio vectorial y lamentablemente lo es, van a tener que chequear las 10 propiedades. ¿Sí? Lo que no entiendo, profe, es por qué dice y la más sí. ¿Cómo? Y la suma y el producto. La suma y el producto. Ese es el producto por un espacio. ¿Se acuerdan que un espacio vectorial tiene dos operaciones? Tiene la suma, pusimos circulito, pero acá en el otro es el más común, y el producto, que es como, me tienen que decir cómo multiplicar un vector por un número. Ese es el producto por un escalar. ¿Está bien? Profe, ¿y usted? Perdón. ¿Cómo? Re que nos callamos los dos. Sí, ahora no me profe, habla nadie. Usted, por ejemplo, ¿qué puede aconsejar, usted ya habiendo pasado por la facultad, digamos, cómo se aprendió usted esto en su momento? ¿Cómo me lo aprendí? Claro, Aprendiendo. ¿qué consejo nos puede dar como para estudiarlo o para hacerlo? Porque la verdad que es un montón, me parece. Lo que pasa es que si ustedes se fijan y ustedes estudiaron álgebra y geometría 1, estas propiedades se repiten.
se repiten, por eso lo dije al principio, no son propiedades nuevas, son propiedades que tienen la suma de números reales, son propiedades que tienen la suma de matrices, son propiedades que tienen la suma de polinomios, son propiedades que tienen la suma de complejos. Entonces, como son propiedades que vieron a lo largo de todos los conjuntos numéricos o todos los conjuntos que fuimos definiendo, en algún momento a esta altura ya les debería sonar, ¿está bien? Porque lo he estudiado para álgebra y geometría 1, porque lo volvemos a estudiar acá para las propiedades de complejos y de polinomios, entonces, y de matrices, en matrices las vieron también bien detalladas, entonces es como que la propiedad asociativa, conmutativa, ya no me lo tengo que acordar tan de memoria, ya me tiene que sonar como más natural, ¿está bien? De todas maneras, es importante saber cuál es la definición. Después no vamos a trabajar tanto con la definición en sí, vamos a trabajar con los espacios vectoriales conocidos y vamos a ver qué propiedades tienen esos espacios y cómo los vamos a utilizar y eso. Pero tenemos que saber de dónde surgen las cosas, ¿está bien? Y bueno, Claro, sí, yo me parece que estoy un poco abrumado porque están poniendo alfa, beta, qué sé yo, pero capaz cuando arranquemos con números en sí. sí, va a ser más natural. Sí, 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 sí. Al Profe, principio es como perdón muy que abstracto. Sí, no, que justo lo habían leído en el chat y me surgió también la duda esa, de que ya no se cumple una y eso ya quiere decir que no es un espacio vectorial. claro, exactamente. Exactamente, es lo mejor que les puede pasar en este tipo de ejercicio. Que falle la segunda. Claro, es lo mejor. Claro, cuando ustedes le dan un conjunto nuevo, ustedes le dan un conjunto nuevo, uno primero debería ver medio a ojo a ver si le parece que alguna falla. Si le parece que alguna falla, va directamente a esa. Claro. ¿Está bien? Esa. El problema es que no falle ninguna. ¿Le puedo hacer la consulta que habíamos hablado justo ahora? Sí, decime. Veo que en el enunciado dice, y la suma y multiplicación usuales en R3. ¿Siempre Sí. va a decir eso? Depende si es R3 No. o vectores o matrices. ¿Siempre va a decir la multiplicación y la suma usuales? Porque si no, ¿cómo hacemos? Claro. Bueno, ahora vamos a dar otro. Voy a dar un ejemplo donde las operaciones sean otras. ¿Está bien? Definen la suma como otra cosa. Como otra cosa, sí. Ahora lo vemos para que... Ay, no, ahí se complica, ahí se complica. Ahí se complicaría más, claro. Pero cuando les digamos la usuales, o sea, nosotros vamos a poder usar ya que R3, que R2, que los polinomios, que los complejos, que las matrices, bueno, y no sé si me falta otra cosa, que todos estos conjuntos que ya trabajaron en álgebra y geometría 1 y al principio de la 2, ya vamos a poder usar que son espacios vectoriales. No lo tenemos que probar, ya lo sabemos. ¿Está bien? Ya sabemos que son Yo creo que ¿sí? si tenés bien claro cómo demostrar la suma y la multiplicación de todo, si bien es engorroso hacer las 10 propiedades, sale fácil. No es algo que Sí, diga, no son cosas. No son complicadas, son engorrosas. Esa es la palabra. Es tedioso, sumamente tedioso tener que probar que algo es espacio vectorial. ¿Está bien? Por eso es como que para matrices, para R3 y R2 ya lo hicieron en álgebra y geometría 1, esas propiedades ya se las dieron que valen. Entonces nosotros no lo vamos a volver a probar, ya está, ¿sí? Ya está, esos espacios conocidos son espacios vectoriales, y no voy a probar una por uno que es espacio vectorial, ya lo voy a usar. Profe, Pero, ¿algún ejemplo de que no sea? el práctico, por ejemplo, ¿sí? ¿Perdón? ¿No escuché? Perdón, ¿algún ejemplo que no sea un espacio vectorial? Sí, bueno, acá vamos a poner completar porque no lo vamos a hacer porque son muchos y acá daría toda la clase con lo mismo, ¿no? Terminen de completar las 10 propiedades acá, ¿está bien? Profe, la propiedad 4, falta un signo. Puede ser que me haya confundido en la 4 decís. ¿Un puntito o lleva un círculo con un por? Bien, buena pregunta. ¿Qué les parece? ¿Cómo? En la propiedad 4, pregunta ella, ¿este por de acá es un puntito o es el por con el circulito?
No, debe ser un No, producto porque son punto. dos escalares. ¿Qué es alfa y beta? ¿Qué son alfa y beta? Dos escalares. Numeritos. Son números reales. Si son dos números reales, entonces, como son dos números reales, el por es el por de números reales. ¿Está bien? Este por raro lo uso solo cuando multiplico un número por un vector. ¿Bien? Un número alfa por un vector u. Pero yo multiplico entre dos numeritos reales, el por es de números reales. En cambio, este por de acá es el por raro porque me involucra un número con un vector. Entonces ahí sí es el producto por un escalar definido. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió la diferencia, chicos? Por Sí, mi sí. lado, ¿Sí? Bien, fíjense, en este paréntesis involucra un número con un vector, por eso es el por raro. Y este alfa por el paréntesis, como el paréntesis es un vector, involucra un vector por un número, por eso es el por raro. ¿Está bien? Bien. Entonces, antes de pasar, digamos, al ejemplo que no es espacio vectorial, este espacio B que tienen acá, ¿qué representa geométricamente, chicos? Un vector en R3. ¿Pero son todos los vectores de Una R3? superficie. claro, profe. ¿Qué es eso, el B? ¿Lo podría escribir de qué manera esto? ¿Puede ser un haz de vectores o no? A ver, Para mí, ¿lo podría escribir de esta manera? Ustedes díganme si está bien o está mal lo que yo estoy poniendo, ¿eh? Los X y Z pertenecientes a R3, que verifiquen, y la condición es que Z sea 0 o no. ¿Está bien eso? Sí, sí. ¿Y qué es eso gráficamente? un plano. Un plano, ¿y qué plano es? El piso, el Z igual a 0. Exactamente, Paralelo a X. exactamente. Entonces, lo que estamos viendo acá, o lo que les di, para ver si es un espacio vectorial, es el plano. Es un plano en particular, el plano Z igual a 0, ¿está bien? Y lo que estamos diciendo es que el plano Z igual a 0 es un espacio vectorial, o sea, con las operaciones definidas en R3, cumple las 10 propiedades de espacio vectorial, el plano. ¿Está bien? Es un plano que, fíjense que pasa por el origen. En el medio, en algún punto, está el 0, 0, 0. Y ese es el neutro, justamente es el neutro de la suma. O sea, ¿Está todas bien? las propiedades que tienen que cumplir un espacio vectorial cualquiera tienen que ser todas propiedades de R3. Tienen que ser las propiedades que definimos, las que pusimos en la definición. Por supuesto que van a ser las que cumple R3, porque R3 es un caso particular de un espacio vectorial. ¿Está bien? Pero sí son esas, ¿está? Sí. Profe, Sí, ¿por qué eso es un plano en un vector? No me queda claro. porque B está definido como el conjunto de ternas que verifican estas condiciones. No hay un vector solo acá. O sea, en B, en el espacio B, vos tenés, por ejemplo, tenés la terna 1, 2, 0. Esto es un elemento de B, ¿no es cierto? Porque cumple esta condición. Todos los elementos de B son estos que están acá. ¿Sí? También tenés la terna menos 2, 1, 0. Ese es otro elemento de B. Y si vos juntás todos los puntos que verifiquen esta condición, van a ser justamente los que están en el plano Z igual a 0. ¿Está bien? Entonces nunca entendía qué le dicen terna. Terna es a esto que está acá, una terna. ¿Terna viene de qué número? A ver. Terna. ¿De 3? De 3. Porque tiene 3 componentes. Por eso se dice terna. ¿Está bien? Si tuviera 2 componentes sería un par o una dupla. Pero cuando tiene 3 componentes son ternas, porque son de R3, tiene componente X y Z. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, un plano que pasa por el origen, en particular el plano Z igual 0 que pasa por el origen, acabamos de ver que es un espacio vectorial. Bueno, acabamos de ver es una manera de decir porque solo probé una de las 10 propiedades, pero se pueden chequear las otras también. ¿Sí?
Bien. ¿Qué pasa con este ejemplo que tenemos? Profe, una consulta antes de que siga con el otro ejercicio. Decime. Sí. Si nosotros nos toca un ejercicio así como el anterior, ¿este ejercicio que nos mostró a nosotros es para mostrarnos cómo funciona o sería un ejercicio que nos toque a nosotros? Porque usted nos había dicho que si la suma y la multiplicación eran usuales en R3, entonces esto ya está aprobado, ¿no? No, lo que está aprobado, lo que está aprobado es algunas cosas, por ejemplo, la conmutativa, la asociativa, eso sí está aprobado. Pero, por ejemplo, no está aprobado que si tomo dos elementos de B, los sumo y me vuelvan a caer en B. Eso no está aprobado. ¿Está bien? Ah, ok, entonces este sería un ejercicio que nos puede llegar a tocar. Están aprobadas. Claro, exacto. Algunas sí, otras no. ¿Está bien? Ah, bueno. Bueno, gracias. De nada. Bien. Por ejemplo, vamos a ver, toda la tabla está definida como usual. Fíjense, componente a componente. No hay nada de suma. Y el producto está definido de esta manera. Ese producto... Sí, se le trabó y no se escuchó nada. ¿Se trabó? O sea, quedó en el ejemplo que estaba repitiendo la compañera y ahí se escuchó todo rapidito y bueno, no se escuchó. O sea, se escuchó todo como que... y así. ¿Me escuchan ahora, chicos? ¿Puede volver a empezar el ejemplo, por favor? ¿Sí? Sí. Acá lo que decíamos es que tenemos al conjunto B que me dieron ahora es R3, o sea, son todas las ternas, ¿está bien? Absolutamente todas las ternas X y Z. ¿Cómo me definen la suma entre dos vectores de B? Es la suma común, no tiene nada raro, es la suma usual, ¿está bien? Componente a componente, ¿sí? En la suma no hay nada que hacer, es la misma de siempre. El producto por un escalar, cuando yo tomo un número real por un vector de B, que en este caso es una terna, ¿está definido de la manera usual? No, profe. No, ¿verdad? Porque la manera usual sería multiplicar todas las componentes por alfa, y acá solo me multiplican la primera. ¿Está bien? Entonces no está definida de manera usual ese producto. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto si esto es un espacio vectorial, voy a la definición de espacio vectorial. Algo es espacio vectorial si están definidas dos operaciones, como me las definieron, cómo sumar dos vectores y cómo, digamos, multiplicar un número por un vector, que acá me dieron las dos operaciones, y tiene que verificar todo esto. Pregunta, de S1 a S5, ¿se cumplen esas propiedades? ¿Hay que probarlas o no? No, hay que probarlas porque son de suma. Claro, porque es la suma que conocemos, ¿verdad? Es la suma que conocemos en el espacio R3 que conocemos. Y ya habíamos dicho que R3 sabemos que es un espacio vectorial con esta suma, pero con el producto común, no con este raro de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es mi única duda para ver si esto realmente es espacio vectorial o no? ¿Dónde voy a prestar atención? El producto por un escalar. El producto por un escalar. Está bien. Este es el problema en la donde puede fallar alguna. ¿Está bien? ¿Y qué les parece? ¿Fallará o no fallará alguna? Fíjense que el producto que estamos definiendo acá es multiplicar una sola componente por alfa. Una sola, la primera. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirarlo a grandes rasgos, o sea, para arriba. Si yo hago un número por un vector, por cómo está definido la suma, ¿es verdad que un número por un vector me cae dentro del conjunto o no? Sí. No lo voy a escribir, sino que lo voy a hacer nomás. Si yo hago alfa por una terna, ¿me da una terna o se me escapa de este conjunto? Te da una terna distinta. Pero me da una terna de acá, ¿no es cierto? Claro. Entonces no hay problema. Esa propiedad se cumpliría. La P1 no hay problema. ¿Está bien? ¿Sí? No hay drama ahí. ¿Está? ¿Qué pasa con la P sub 5, por ejemplo? Si yo hago 1 por U, ¿me da U?
voy a la definición que tengo. Si yo hago 1 por un vector x y z, ¿me da x y z? Sí. Sí, entonces esa también se cumpliría. ¿Está bien? Cuando hago esta p sub 4, aparentemente tampoco habría drama, digamos, porque yo tendría que multiplicar el alfa por beta primero y después se los pongo acá, así que los podría separar y no hay ningún tipo de problema. Tampoco por ahí habría problema. No sé, habría que mirarlo, ¿no? Habría que mirarlo más en detalle. ¿Qué pasa con esta de acá? Vamos a plantear alguna, para ver si falla o no falla. ¿Qué pasa si yo planteara, ya que hicimos la otra vez P3 y estamos cancheros con eso, vamos a plantear P3, que es la que está mal escrita, aparte, y no quiero que quede mal escrita. Si yo tengo P sub 3, ¿qué es la propiedad P sub 3? La propiedad P sub 3 me dice que se tiene que cumplir. Hacer alfa más beta por U debería ser igual a hacer alfa por U más beta por U. Eso es lo que debería pasar. ¿Está bien? Eso es lo que debería pasar. La suma, la primer suma es la suma de números reales, porque alfa y beta son dos números reales. ¿Está bien? Este por es raro, porque tengo un número por un vector. Este por es un raro, porque tengo un número por vector. Y este más es la suma de acá. Se trabó, profe. Profe, se le cortó. ¿Está bien? Hay que ver qué operación estoy usando. Entonces, pregunto. Hola. Profe, se trabó. Profe, se trabó, no escuchamos lo que dijo. ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí, la escuchamos. Ahora sí, ¿Sí? pero se había trabado. Ah, bueno, pero anda re mal internet. Bien, lo que decía es que vamos a ver la propiedad P sub 3. Vamos a hacer alfa más B por U. ¿Qué sería eso? Alfa más B por un vector U. ¿Qué forma le doy al vector U? X y Z. Sí, porque es un vector de R3, ¿no es cierto? B es R3, así que es X y Z. Cuando yo hago eso, díganme, ¿cuál es el resultado de hacer este número por X y Z? Miren cómo está definido el producto. Multiplicar X por alfa más beta, y después las otras están igual. Perfecto, entonces alfa más beta por X, coma, la Y queda sola y la Z queda sola, ¿verdad? Eso por un lado. Eso sería por un lado. Vamos a hacer la otra parte. Vamos a hacer alfa por U más beta por U. ¿Qué pasa cuando hago alfa por U, que sería alfa por X y Z, más beta por X y Z? Nos quedan 2 y 2 Z. Claro. ¿Qué pasó acá? Cuando hago alfa por X y Z, por cómo está definido, esto es alfa por X y Z. Más, y por cómo está definido beta por X y Z, es hacer beta por X y Z. Cuando yo sumo dos vectores, como es la suma común de siempre, de toda la vida, entonces esto me queda alfa por X más beta por X, ahí no hay ningún tipo de problema, pero me queda 2y y me queda 2z. Entonces, si yo comparo con esto, ¿me quedaron iguales? No. En general eso es distinto, ¿no? Entonces eso significa que no se cumple la propiedad P3. Y eso significa que como no se cumple una de las 10 propiedades, gracias a Dios voy a poder decir qué cosa. No es espacio vectorial. Exactamente, no es espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces lo único que tenemos que hacer acá para terminar de justificar que eso no vale es un contraejemplo. ¿Está bien? Entonces le damos a alfa y a beta un valor, a U un vector, y vemos que esto no anda. ¿Está bien? Entonces podríamos poner, qué sé yo, si alfa es igual a 1, beta es igual a 2, y el U, ¿quién quieren que sea? A ver, díganme un 3, 2, 1. Perfecto. 3, 2, 1, grabando. Profe, ¿qué pasaría si Y y Z fueran 0? Y bueno, justamente por eso doy un contraejemplo, porque esto que está acá, no, en general no es esto igual a esto, pero para algunos valores de Z y de Y sí. Por ejemplo, para lo que vos me decís, está perfecto. Es el único caso donde se cumpliría. Claro. Entonces yo lo que tengo que mostrar es que realmente
hay y existe algún valor para el cual no se cumple. Por eso doy el contraejemplo. ¿Está Por bien? eso no se pueden probar las propiedades con ejemplos, porque Exacto. hay algunos valores para los que sí se cumple, pero puede haber uno para que no se cumpla, entonces ya no se cumple la propiedad. Claro. Exactamente, ¿sí? Cuando uno quiere decir que no se cumple para todos los casos, tiene que mostrar un caso en el que no se cumpla. Es la manera más eficiente de decir esto no anda. ¿Está bien? Por eso es que estamos dando un contraejemplo. Entonces, cuando yo hago ahora alfa más beta, con el alfa que di y el beta que di, por U, que el U en este caso es, ya lo pongo, ¿sí? En este caso es 3, 2, 1. Alfa más beta me queda 3 por 3, 2, 1. Y ojo que cuando hago un número por un vector, estoy usando siempre este producto que me dieron. Entonces acá me queda 3 por 3, 9, 2, 1. Eso por un lado. Y cuando hago alfa por el 3, 2, 1, ahora estoy la otra parte, ¿sí? Más beta por el vector 3, 2, 1, lo que me queda es alfa por 3, 2, 1 es, alfa valía, vamos a ponerlo, ¿cuánto valía alfa? 1. Por 3, 2, 1, más el beta, que valía el beta 2, por 3, 2, 1, hago la cuenta, fíjense que cada vez, y esto no se vayan a olvidar, cada vez que multiplico un número por un vector, tengo que ir a la operación producto por un escalar que me definieron el principio del ejercicio. ¿Está bien? Entonces acá me queda 3, 2, 1, más, en el otro me queda 6, porque multiplico la primera componente, 2, 1, y entonces acá me 0, 2. Y era, esperen que ahí va, 9, 4, 2. Entonces ahora, como digo que esto es distinto, no se cumple P sub 3, y entonces no es espacio vectorial. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, vamos a escribirlo para que quede completo nomás. No se cumple P sub 3, y entonces B no es espacio vectorial. La abreviatura ponemos EB. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto era un ejemplo porque en el ejercicio 1 van a tener diferentes conjuntos con diferentes operaciones y van a tener que determinar ustedes si son o no espacios vectoriales. ¿Está bien? En este caso, vimos un ejemplo que sí era espacio vectorial, para probar las 9 propiedades, solo probamos una, no alcanzamos a más, y en este, con una propiedad que no se cumpla, ya podemos asegurar que no es espacio vectorial. ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto a eso, chicos? O sea que en el mejor de los casos nos toca que no es espacio vectorial y nos damos cuenta al toque. Exactamente, en el mejor de los casos. Pero bueno, si los cancheros van a poder determinar más aún. Pero igualmente, o sea, se supone que la mayoría deberían ser espacios vectoriales porque eso es el tema, ¿o no? Y bueno, claro, lo que pasa es que ahora, claro, en el ejercicio 1 y 2 vamos a trabajar con eso. Después, de ahí en adelante, vamos a trabajar en realidad con los espacios vectoriales conocidos, que son R2, R3, Rn, polinomios, matrices, y siempre nos vamos a abocar a esos espacios, ¿está bien? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hay más espacios vectoriales que esos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tiene que quedar claro. No son los únicos espacios vectoriales que hay los conocidos. Hay muchísimos más que uno podría definir. ¿Está bien? O sea, profe, que a veces... Sorry. Dale, Milagros, habla vos. Dale, drama. Sí, nos pisamos, perdón. Además que sirve para aprender la definición de espacio vectorial, para claro, exactamente. Que no todo es un espacio vectorial. Exactamente, porque si no, pareciera que cualquier cosa o conjunto que nosotros le pongamos alguna operación que le llamemos suma es espacio vectorial. No, no, no. Para que sea un espacio vectorial, tiene que cumplir las 10 propiedades, y el ejercicio 1 justamente está para lo que vos decís, para que
chequeen las propiedades, se familiaricen con esas propiedades, y entonces después, ante un nuevo conjunto y una nueva operación, sepan ver si es espacio vectorial o no. Para todo lo que sea espacio vectorial, después van a ver que vamos a poder aplicar toda la teoría hermosa que hay de espacios vectoriales que viene después, ¿está bien? Hay un montón de cosas que uno puede decir de los espacios vectoriales, pero para aquellos que no lo sean, no. Entonces, lo primero que hay que saber definir es qué cosa es espacio vectorial y qué cosa no es espacio vectorial, ¿está bien? Bueno, entonces, solamente una anotación, que vieron que todo espacio vectorial tiene un elemento neutro de la suma. Esa era la propiedad P sub 3, creo que era, ¿está bien? No, P sub 3 no, S sub 3. No, S sub 4. Existe un neutro para la suma. Bueno, al elemento neutro siempre lo vamos a llamar con el cerito y el vector arriba. Eso significa el elemento neutro. Supónganse, si estamos en R2, ¿cuál sería el elemento neutro del espacio vectorial R2? ¿Para una suma o una multiplicación? Para la suma. Siempre el neutro es de la suma. La multiplicación el vector nulo, 0, 0. El vector nulo. ¿Cuál sería el neutro de las matrices? Con la suma común, ¿no? La matriz nula. La matriz nula, exactamente. ¿Sí? ¿Y cuál sería el neutro de los complejos? De los números complejos con la suma común. El 0. El 0, o el 0 más 0i, ¿está bien? El número 0. Y el opuesto, porque todo número tiene que tener un opuesto por la propiedad S5, fíjense que no son propiedades raras, es los que manejamos siempre, ¿está bien? De la primaria que nos vienen diciendo estas propiedades, ¿sí? Todo elemento tiene que tener un opuesto, ¿está bien? El opuesto lo vamos a anotar como menos b, ¿está bien? Entonces, hay ciertas propiedades que cumplen los elementos de los espacios vectoriales, digamos, ¿sí? Que se cumplen en los espacios vectoriales. Por ejemplo, que el neutro es único. ¿Qué significa eso? Que hay un único elemento que sumado a otro me da ese otro. Siempre, en cualquier espacio vectorial. Sean los polinomios, las matrices, los complejos, siempre hay un único elemento que es neutro. ¿Está bien? Cada vector también tiene un único elemento opuesto. ¿Sí? Por ejemplo, los números reales comunes con la suma común. ¿Cuál es el neutro? 0. Sí, 0. 0. ¿Y cuál es el opuesto de 4? Menos 4. Menos 4. ¿Hay algún otro que sea opuesto de 4 o es único? Es único. Es único. Bueno, en todo espacio vectorial pasa lo mismo. ¿Está bien? El opuesto es único. El opuesto de un elemento es único. Sea cual sea que me definen la suma. Puede ser una suma rara, no me importa. Si es espacio vectorial, el opuesto es único. Y el neutro es único. ¿Está bien? Y también vamos a poder usar esto. Que un número por el vector nulo, ¿cuánto me daba esto en R2 y en R3? 0. Vector El nulo. número. Exacto. Fíjense que como R2 y R3 son espacios que ustedes manejan mucho, porque lo hicieron en álgebra y geometría 1 y los estudiaron ahí. Entonces, como esos son espacios vectoriales, casi todas las propiedades de espacios vectoriales van a ser propiedades análogas a las que tenían para R2 y R3. O sea, no van a ser cosas nuevas o locas las que vamos a ver acá. Son generalizaciones de lo que ya conocían. Entonces, por ahí traten de siempre relacionarlo con R2 o R3, que es lo que ustedes conocían. ¿Está bien? Después, el número 0 por cualquier vector U. ¿Por qué pongo el vector nulo y no pongo el 0 solo? A ver, ¿qué les parece? Porque no es lo mismo el 0 que el vector 0, 0. Claro. Cuando yo hago un Porque número... el 0 solo sería como un escalar. Exacto. Cuando hago un número por un vector, el resultado siempre me da un vector, no me da un número, ¿está bien? Por eso pongo el vector nulo, no el 0, ¿sí? Entonces vamos a demostrar esta, para que vean más o menos cómo se hace para demostrar. Todas estas propiedades que yo estoy poniendo acá, salen de la definición de espacio vectorial. ¿Qué significa eso? Que con estas 10 propiedades solamente
yo voy a poder probar todos los teoremas que estoy poniendo acá, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean cómo se demuestra. Por ejemplo, si yo quiero probar que 0 por u es el vector nulo, entonces, ¿qué hago? Parto de 0 por u. ¿Está bien? Acá me olvidé de ponerle el circulito al 0 por u. Bien, parto de 0 por u. ¿Cómo puedo escribir a 0 por u? Fíjense que lo único que yo puedo usar son las 10 propiedades de espacio vectorial. Es lo único que me está permitido usar porque lo único que sé es que B es un espacio vectorial, nada más. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Yo el 0 lo puedo escribir como 0 más 0, ¿o no? En números reales. ¿Es verdad que 0 es 0 más 0? Sí. Sí, lo puedo escribir si quiero de esa manera, y lo voy a escribir así porque me conviene. Porque este es como si fuera un alfa, y esto es como si fuera un beta. ¿Qué decía la propiedad P sub 3? Que yo podía distribuir este producto, lo podía distribuir. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? 0 por u más 0 por u. Es la propiedad P3 la que estamos usando ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjense a lo que llegamos. Usando esta propiedad, solamente la P3. A todo esto le voy a llamar A, porque es un vector. Y llegamos a que eso es igual, por este igual de acá, a A, porque este es el mismo que este, más A. Entonces, fíjense a qué llegamos. Llegamos a que A es igual a A más A. ¿Qué me pueden decir entonces de A? ¿Quién es A? El vector nulo. El vector nulo, porque fíjense, si yo sumo el opuesto de A a ambos miembros, A más A me da el nulo. Y acá un A más A se va a esto, y me queda que A es igual al vector nulo. Entonces, como A era 0 por u, llego a que 0 por u es exactamente el vector nulo. Y ahí llegué a demostrar esto utilizando la propiedad P sub 3, que es la única que necesité en este momento. ¿Sí? Pero bueno, lo que van a poder usar entonces ustedes es que A0 por cualquier vector es el vector nulo. Y que cualquier número por el vector nulo me da el vector nulo. Pero fíjense que no son cosas raras, son cosas que sabemos de R2 y de R3. ¿Está bien? Porque R2 y R3 son espacios vectoriales y lo cumplen esto. Pero bueno, esto lo cumple cualquier espacio vectorial. Y después si teníamos que alfa por u era 0, ¿qué podíamos decir en R2 o en R3? Si alfa por u era el vector nulo, ¿qué pasaba? O el numerito es 0, o el vector es el nulo. ¿Está bien? Entonces, eso también lo vamos a poder usar acá. Y menos 1 por u es el opuesto de u. Es una notación. ¿Está bien? Este era el opuesto de u. ¿Sí? Profe, Sí, decime. una consulta. En el 4, Sí. ¿por qué no distribuimos el escalar a cada componente? ¿Porque estamos demostrando o porque no conocemos la dimensión de u? Porque no conocemos la dimensión de u. O sea, ¿qué sería una componente de u si yo no sé quién es u? Claro. Por ejemplo, u puede ser un polinomio, ¿verdad? Y si es un polinomio, ¿qué componente tengo en un polinomio? ¿Está bien? Bien. Por eso hay que trabajar genérico. ¿Sí? Perfecto. Inclusive, las funciones, el conjunto de funciones con la suma de funciones que ustedes conocen, y el producto de una función por un escalar que ustedes conocen de análisis, es un espacio vectorial. Entonces, inclusive estos u's que están acá, podrían ser funciones. Por eso yo lo tengo que trabajar bien genérico. ¿Está bien? Entonces un espacio vectorial es uniforme, digamos. Yo no puedo tener una matriz y un vector y una función en un espacio vectorial. Claro, no. Lo que primero hago en un espacio vectorial es definir el conjunto. Si mi conjunto es de matrices, mi conjunto B es matrices, bueno, voy a trabajar todo con matrices. ¿Está bien? Y a los elementos de ese espacio les llamo vectores acá. Todos son vectores. Las matrices, los polinomios, todos los elementos de B van a ser vectores. No importa la forma que tengan esos elementos de B. ¿Está bien? Bien, bien. Es como muy genérico esto, ¿sí? Claro. Es muy genérico. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces vamos a ver vieron que el neutro siempre existe en un espacio vectorial, ¿no? Entonces quiero ver algo que les va a servir para hacer los ejercicios por ahí. Vamos a ver operaciones bien raras. Ninguna de las dos operaciones son las comunes. ¿Está bien?
Entonces mi conjunto B acá va a ser los reales positivos al cuadrado. ¿Qué significa? Que son pares ordenados, pero que las dos componentes son positivas. O sea, primer cuadrante. ¿Está bien? B es el primer cuadrante del plano real. ¿Está bien? Bien, ese es mi conjunto B. Punto. Sumar, fíjense en la suma que definimos acá. ¿Es la común? No. No. No es la común para nada. ¿Está bien? Y el producto de un vector por un número tampoco es la común para nada. Sin embargo, se puede demostrar, que no lo vamos a hacer ahora porque quiero ver otra cosa de acá, se puede demostrar que este conjunto B, con esta operación suma y con esta operación producto por un escalar, es un espacio vectorial. O sea que cumple las 10 propiedades o condiciones de espacio vectorial. Lo que quiero ver en este ejercicio solamente, ¿cuál es el neutro? ¿Cuál les parece que será el neutro de este espacio vectorial? El neutro de la suma, ¿verdad? Que tiene que haber, porque yo les estoy diciendo que es un espacio vectorial, me lo tienen que creer, pero ¿cómo encontraría el neutro de esta operación? El 1, 1, vector 1, 1. Claro, o sea, vos lo sacaste a ojo, ¿no es cierto? Sí. Pero perfecto, ¿eh? No, está perfecto. Pero lo que queremos ver es el neutro. Yo lo voy a explicar un poquito más en detalle para que cuando ustedes encuentren una operación mucho más rara que esta, lo puedan plantear y puedan averiguar quién es el neutro. ¿Está bien? Entonces, queremos ver quién es el neutro. Y al neutro le vamos a llamar a B, porque este es el que yo quiero saber quién es. ¿Está bien? Quiero determinar quién es el neutro. Si no me doy cuenta, ojo, como le pasó a su compañera. Entonces, ¿qué es lo que sabemos si AB es el neutro? A ver, ¿quién me puede decir? Si AB fuera el neutro, ¿qué es lo que podemos plantear y sabemos que siempre se cumple? Que no crearía X y el vector. O sea que si agarro un vector genérico, cualquier XY, y se lo sumo al neutro, ¿qué me da? XY. XY. Esa es la condición de neutro, ¿está bien? Entonces ahora lo que tienen que hacer es usar la suma rara que me definieron, ¿está bien? ¿Qué es hacer XY sumado una B, de acuerdo a cómo me definieron esto? Es multiplicar las primeras componentes, o sea que me queda X por A, y multiplicar las segundas componentes Y por B. Y esto me debería dar igual a XY. ¿Está bien? Bueno, pero ahora que tengo acá dos pares ordenados que son iguales. ¿Cuántos dos pares ordenados son iguales? A ver. Cuando sus componentes son iguales. Perfecto, entonces me queda que, perdón, Y por A tiene que ser X, y también tiene que pasar que Y por B tiene que ser Y. ¿Está bien? Y entonces, mi idea, ¿quién es? Encontrar quién es A y quién es B para que el par AB sea neutro. Entonces, ¿cuánto tiene que valer A para que esta igualdad se cumpla? ¿Y cuánto tiene que valer B para que esta igualdad se cumpla? 1 y 1. X dividido X sería A, que es 1. Exactamente. B es Y dividido. Exactamente. Entonces, ¿a qué llegué? A que para que el par AB sea neutro, A tiene que valer 1 y B tiene que valer 1. Entonces, lo que nosotros tenemos es que, por lo tanto, el neutro, AB, no es ni más ni menos que el par 1, 1. ¿Está bien? Y uno puede chequear que si hace XY por 1, 1, realmente voy a obtener el XY. Entonces, fíjense, y miren la notación que voy a usar. Está bien que yo ponga esta notación, porque el neutro para esta suma me dio el par 1, 1. No tiene por qué darme siempre el par 0, 0. ¿Está bien? El par 0, 0 es el neutro, pero cuando yo la suma, la tomo la usual. Si a mí la suma me la definen raro, el neutro me va a dar raro. ¿Está bien? Siempre lo voy a anotar de esta forma el neutro, con el cerito, con el vectorcito arriba. Pero en este caso, el neutro es el par 1, 1. ¿Está bien? ¿Se entendió Profe, eso? entonces, ¿qué puede ser par 2, 2?
el neutro alguna vez? Sí, o estoy mal, lo entendí mal. El neutro en este caso es el par 1, 1, ¿está bien? Porque lo despejamos y me dio 1, 1. Claro, pero sí, si sí, pero... otra operación podría ser el 2, 2, o podría ser el 2, 3, o podría ser cualquier cosa, ¿está bien? Todo depende de cómo te definan la suma. Claro, yo me refería para que se cumpla de que sea neutro. Lo único que tiene que pasar para que se cumpla que sea neutro es que yo haga x, y más con la suma que te dieron, eso que vos estás proponiendo como neutro y te da x, y. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero chequear que 1, 1 es el neutro, si yo hago x, y más 1, 1, debería darme x, y. Si no me da x, y es porque calculé mal el neutro, ¿está bien? Pero fíjate que al hacer la suma, como la suma está definida multiplicar por componente a componente, acá me queda x por 1, y por 1, y me da x, y. ¿Está bien? Entonces, estoy chequeando, ¿sí? Estoy chequeando que el 1, 1 realmente funciona como neutro. ¿Está bien? Pero para esta operación. Si me hubieran dado otra operación, capaz que vos encontrabas otro neutro. ¿Se entiende? Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Claro, quería saber si habían por ahí más neutros posibles que no sean 0, 0, que en este caso se probó que era el 1, 1. Entonces, esa era mi duda, si podía ser el 2, 2, por ejemplo. Claro, para esta operación hay un único neutro posible y es el 1, 1. Para la suma común hay un único neutro posible y es el 0, 0. ¿Está bien? O sea, por cada operación vas a tener un neutro. Y ese neutro va a ser único para esa operación. ¿Está bien? Sí, sí, entendí. Gracias. Bárbaro. Bueno, esto es porque quería darles un ejemplo de algo, de un neutro que no sea el 0, 0, porque el 0, 0 es el neutro para el espacio R2 con las operaciones comunes. Pero si usamos otras operaciones como tienen en el ejercicio único del 1 del práctico, y bueno, van a tener otros neutros, que no necesariamente es el 0, 0 ni el 1, 1. ¿Está bien? Ahí, yo empiezo de vuelta siempre, esto ya lo pasé. Bueno, esta es la definición de espacio vectorial. Y vamos por acá. Bueno, entonces estas propiedades las van a poder usar. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver, esto sí va a ser, vamos a trabajar de acá en adelante con esto, con los subespacios vectoriales. ¿Cuál es la definición de subespacio vectorial? Van a ver que es más linda que la de espacio. ¿Por qué? Porque subespacio vectorial, para hablar de subespacio vectorial, yo ya necesito estar parada en un espacio vectorial más grande. Y voy a decir que un subconjunto de ese espacio vectorial es subespacio, si ese conjunto es distinto de vacío, y además es un espacio vectorial, o sea que cumple con las 10 condiciones de espacio vectorial. Pero, o sea, lo que tengo, supónganse, un conjunto B grandote, que yo sé que es espacio vectorial. ¿Está bien? Y ahora considero un subconjunto de B, algo más chiquitito, que esté adentro, o sea, alguno de los elementos de B. Pero si ese conjunto que yo considero es espacio vectorial también, o sea que también cumple con las 10 propiedades de la definición de espacio vectorial, entonces vamos a decir que W es un subespacio de B. Básicamente es un espacio adentro de otro espacio. Eso es un subespacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, pregunta. Si W es un espacio vectorial, ¿qué es lo que tiene que haber siempre en un espacio vectorial? Por la condición S4, es lo que chequeamos recién. ¿Quién tiene que estar sí o sí en un espacio vectorial? ¿Neutro? Claro, hay un elemento distinguido en un espacio vectorial que es el neutro, siempre. Entonces, como W es un espacio vectorial, tiene que tener elemento neutro también. Y tiene que ser el mismo que B. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque B era un espacio vectorial y su neutro era único. Entonces, si W son algunos de esos elementos, pero con las mismas operaciones, el neutro va a tener que ser el mismo. No le queda otro. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que esto ya lo vimos? Probamos que W, ¿se acuerdan qué representaba gráficamente esto?
¿Qué era esto? El plano X. Plano tierra. El plano XY, o el plano Z igual a 0. Sí. ¿El neutro que dice ahí, es el neutro de la suma o el de la multiplicación? Porque son No, distintos. siempre es el neutro de la suma, ¿eh? El Ok. elemento neutro y el elemento opuesto siempre nos referimos a la primera operación del espacio vectorial, que es el de la suma. ¿Está bien? Siempre. ¿Sí? Sí, sí. Bien, habíamos dicho que este era un plano, el plano Z igual a 0, y probamos que era un espacio vectorial. O sea, probamos que este W, con la suma y el producto de R3 usuales, cumplía las 10 propiedades de espacio vectorial, o sea que esto era un espacio vectorial. Lo probamos ya, ¿sí? Eso lo vimos. Entonces, fíjense que W está incluido en R3. Y R3 es un espacio vectorial con la suma y el producto común. Entonces, justo estamos en estas condiciones. Tengo un conjunto más chiquitito y los dos son espacios vectoriales con las mismas operaciones. Entonces, lo que decimos es que W es un subespacio vectorial de R3. O sea, que el plano Z igual a 0 es un subespacio vectorial del espacio R3, que es más grande, es un espacio más grande. ¿Está bien? Y además, si tenemos un espacio vectorial cualquiera, siempre hay dos subespacios que están siempre, que siempre son subespacios. Podemos considerar el conjunto formado solo por el nulo, o sea que tenga ese solito elemento, y lo tienen en la práctica, creo, pero se puede probar que el conjunto que tiene solo elemento nulo cumple con las 10 propiedades de espacio vectorial. O sea que es un espacio vectorial en sí mismo. Entonces va a ser un subespacio vectorial. Y si a W lo tomo todo B, también va a ser un espacio vectorial. Estos se llaman subespacios triviales de un espacio vectorial B. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo... repetir lo último de nuevo, por favor? Lo digo en un ejemplo, mira. Suponete que B sean las matrices. Las matrices de 2 por 2. ¿Está bien? ¿Quién sería W si solamente tiene el elemento nulo? ¿Quién sería acá este conjunto? ¿El formado por quién? Por una matriz nula 2 por 2. Por la matriz 0000, ¿no? Un solo elemento tiene W. Bueno, este conjunto formado solo por la matriz nula siempre es un espacio vectorial de B. Siempre. ¿Está bien? Y si además tomo W, que es el conjunto, si B eran las matrices, W vendría a ser el conjunto de todas las matrices si tomo W igual a B. ¿Está bien? Entonces, W igual a B, o sea, el conjunto de todas las matrices, también es un subespacio vectorial de B. Siempre. O sea que son subespacios que siempre voy a poner, cualquiera sea el espacio. ¿Está bien? Son los que se llaman subespacios triviales. ¿Sí? Profe. El que está solo por el nulo y el que está formado por todos los elementos del conjunto. Sí, decime. Entonces, cuando dice vimos W que es igual al espacio que vimos anteriormente, estamos hablando de su conjunto trivial, porque nosotros vimos B que era espacio vectorial, no W. Y acá me dice que W es espacio vectorial. No sé si me explico. O sea, el plano que vimos anteriormente era B y ese era el espacio vectorial, y acá está haciendo alusión al mismo plano, a W. Lo que pasa es que los dos son espacios vectoriales. R3 es espacio vectorial. Eso ya lo sabíamos de antes. Y W, el plano el plano, probamos que es un espacio vectorial o no. Probamos que es las 10 condiciones. Entonces, W es un espacio vectorial también. Entonces, si tenés un espacio vectorial más grande, decimos que el más chiquito es el más grande. Eso es lo que estamos diciendo, nada más. ¿Sí? Por la definición. ¿Se entendió eso o no? Profe, no entiendo lo que... Ya me lo explicó, pero sigo sin entender lo de W es igual al vector nulo y... A ver, olvídense de lo que está escrito acá, a ver si puedo usar una hoja en blanco. Acá. No me deja. No me deja crear otra. Bueno, vamos a crear acá y después lo borramos.
A ver, lo que estaba diciendo antes es, vamos a hacerlo con R2. Vamos a hacerlo con R2 que lo podemos graficar. ¿Sí? Si yo tengo R2 es esto, ¿verdad? Son todos los puntos que están acá, eso es R2, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si yo considero W igual solo al elemento formado por el nulo, ¿quién es eso? Si yo lo marco, grafico. El origen. El origen. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El origen, ese puntito que marqué ahí, esto es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial, porque cumple las 10 condiciones de espacio vectorial. Es decir, si yo sumo dos elementos de acá, me da acá adentro. ¿Está bien? Si yo tomo un número cualquiera por el 0, 0, me sigue dando el 0, 0, me da acá adentro. O sea, me verifica el conjunto formado por el 0, 0, me verifica todas estas condiciones, todas. Entonces, por definición de espacio vectorial, yo puedo asegurar que esto es un espacio vectorial. ¿Eso se entiende? Sí, ahora lo entendí. ¿Sí? Entonces, bueno, como es un espacio vectorial este conjunto, y está metido adentro de este, que es un espacio vectorial más grande, decimos que este es subespacio de este de acá. ¿Se entiende? Sí, entonces todos los puntos en R2 son subespacios en R2 justamente. Y a ver qué les parece, está buena esa pregunta. ¿Qué les parece? Si yo tomara el punto este de acá, pónganle que es el punto 2, 3, por decir, y tomo W igual al punto formado por 2, 3. ¿Qué les parece? ¿Es subespacio vectorial este? Para mí sí. No tiene vector nulo, sería la parte de afuera del espacio. Claro. ¿Qué pasa? Cumple con las 10 propiedades de espacio vectorial, porque si esto fuera espacio vectorial, tiene que cumplir, tiene que cumplir con todo esto. Mi pregunta es, vamos con la primera. Ahora vamos con lo que dijiste vos recién, tu compañero recién. ¿Cuál es el único elemento que tengo en mi conjunto que tomé? El 2, 3, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El único elemento es el 2, 3. Si quiero tomar otro elemento, va a tener que ser el 2, 3, si quiero tomar otro elemento de ahí. ¿Está bien? Entonces tomo el 2, 3 y el 2, 3. Lo sumo. ¿Qué me da 2, 3 más 2, 3? 4, 6. ¿Sí? Hago 2, 3 más 2, 3. Y lo sumo. Y eso, como me dijeron, es el 4, 6. ¿Pertenece a W? Ah, no, ya entendí. Se re fue, ¿no es cierto? Esto no pertenece. Entonces, ¿qué significa? Que este que vos me dijiste es un subconjunto de R3, es verdad, pero no es subespacio vectorial. Claro. ¿Está bien? No entiendo, profe. Porque no sé, ¿Qué pasa? las propiedades que dijeron Las 10 anteriormente. propiedades, claro, exacto. Para que esto sea subespacio de un espacio más grandote, se tienen que verificar las 10 propiedades del espacio vectorial, y este no la cumple. De hecho, como decía su compañero, no está el neutro acá adentro. Y si no está el neutro, no puede ser subespacio vectorial, porque no tiene neutro. ¿Se entiende? Profe, pero sí o sí tenía que sumar el 2, 3 más el 2, 3, o sea, no podía usar otro vector. No, porque fíjate la propiedad esta, me dice, tengo que tomar dos elementos que estén en el conjunto que yo quiero ver que es espacio vectorial. Ah, verdad. Sí. Lo que pasa es que el único que tiene W es el 2, 3, entonces ¿qué otro voy a tomar? No puedo tomar otro, ¿está bien? Sí. Por eso tuve que tomar. ¿Sí? Claro, porque era que tengo que agarrar dos que estén en el mismo conjunto y me tiene que dar otro que esté en el mismo conjunto. Claro, esto es que sea cerrada, y esa es la propiedad 1 que está acá, la S1 que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? No cumple la propiedad de S1. La propiedad de S1 dice que tengo que tomar dos elementos del conjunto, sumarlos y tiene que quedar. No pasó eso. Entonces no es subespacio vectorial. ¿Está bien?
Profe. ¿El neutro del subespacio vectorial va a ser el mismo que el espacio vectorial que lo contiene? Sí, porque las operaciones son las mismas. O sea, vos tenés un W que está metido, un subconjunto W que está metido en un espacio más grandote B, pero las operaciones que considero acá de suma y producto son exactamente las mismas que considero acá. Entonces, como esta operación es la misma que está, el neutro tiene que ser el mismo. Seguro que tiene que ser en el mismo. Claro, entonces si no lo contiene, ya no es espacio vectorial. Exactamente, exactamente. Eso lo vamos a decir ahora en un segundito. ¿Sí? Está bueno que se estén dando cuenta ustedes de estas cosas, porque lo iba a decir ahora yo, pero está bueno que lo vayan analizando y se lo vayan preguntando ustedes. Todo subespacio de un espacio vectorial tiene que contener al neutro del espacio. Si no lo contiene, no puede ser subespacio vectorial. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, fíjense, esperen que... Bueno, veamos ahora la caracterización y ya después dejamos y seguimos con subespacios la próxima clase, así pueden leerlo un poquitito más en su casa y masticarlo un poquito más la idea de espacio y subespacio vectorial, ¿sí? Pero fíjense que tener que probar que algo es subespacio vectorial de otro espacio más grande es tan o más pesado que probar que algo es subespacio vectorial, porque tiene que cumplir este W, tiene que cumplir las 10 propiedades para ser espacio vectorial. Entonces es engorrosísimo, ¿está bien? Entonces eso se soluciona, por suerte, con este teorema de caracterización de subespacios vectoriales. Fíjense lo siguiente. Este teorema me dice lo siguiente. Si yo quiero ver si un subconjunto de un conjunto más grande B es subespacio vectorial, me dice que me alcanza con chequear estas 3 condiciones. No hace falta que chequee las 10, ¿está bien? Fíjense si no es lindo el teorema de caracterización. Lo que me dice esto es que con estas 3 propiedades, si yo chequeo que el subconjunto de este es distinto al vacío, que la suma es cerrada y que el producto por un escalar es cerrado, entonces con estas 3 ya me alcanza para decir que se cumplen las 10 propiedades de espacio vectorial, y entonces puedo decir que W es subespacio vectorial de B. ¿Está bien? Entonces, es un teorema que está buenísimo, porque para ver que algo es subespacio vectorial de otro más grandote, solo me alcanza con chequear esto, no tengo que ver las 10 condiciones de espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces es muy práctico esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron el de recién? El que me preguntaron ustedes. Vamos acá. Y otra vez abrí otra cosa. Acá. ¿Vieron que ustedes me preguntaban si 2,3 era subespacio vectorial de R3, de R2? ¿Estamos hasta ahí? Lo que estoy preguntando, ¿se entiende? Sí. Claro, aplicó la segunda condición del teorema ahí. Claro. ¿Qué pasó con W? Si W fuera subespacio vectorial de R2, de esto, tendría que pasar que cumpla estas 3 condiciones. ¿Y qué es lo que vimos acá con este ejemplo? Que no cumple la condición 2. Entonces, como no cumple la condición 2, este conjunto no es espacio vectorial de R2. ¿Se entiende? Si cumpliera las 3 condiciones, sería subespacio vectorial y ya está. ¿Sí? Veamos en el W este que es el 0, 0, este de acá. Y chequeemos rapidito si cumple las 3 condiciones. A ver, ¿es distinto de vacío este W? Sí. Sí, porque está el 0, 0. Tiene un elemento por lo menos, así que es distinto de vacío. Entonces la primera condición se cumple. Si tomo 2 elementos en W, los sumo, ¿me sigue cayendo en W? Sí. Sí, entonces la segunda condición la cumple. ¿Está bien? Y ahora se toma un elemento de W, que hay uno solo, es el 0, 0. Pero tomo cualquier real, el que quiera. Y hago alfa por U, que en este caso U es 0, 0. Hago alfa por 0, 0. ¿Me sigue cayendo en W? También. También. Entonces cumple las 3
condiciones de este punto W? Sí, sí. Sí. Entonces puedo asegurar, por el teorema que vimos recién, que este conjunto W es subespacio vectorial de R2. ¿Está bien? Y es mucho más fácil que tener que probar las 10 condiciones de espacio vectorial. ¿Se entiende? ¿En Por eso, cualquier elemento neutro se cumple eso o hay excepciones? lo que pasa es que cuando yo quiero ver que este conjunto es subespacio vectorial de R2, ojo que acá me confundí, puse un 3, pero es un 2. ¿Ven? Si yo quiero ver que este es subespacio vectorial de R2, el neutro ya está definido. El neutro y las operaciones están definidos en el grandote. ¿Está bien? Y ahí lo paso. Entonces, exactamente. ¿Sí? Como el neutro acá es 0, 0, entonces en W tiene que estar el 0, 0. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Voy a volver a repetir la primera condición que justo se me cortó. No vi como con el 0, 0. Por favor. ¿Qué parte querés que repita, perdón? Con el 0, 0, o sea, con el neutro la primera condición que establecía. ¿O que tengo que revisar? Pero no entiendo qué parte, cuando dije qué cosa, me perdí yo en lo que dije, no sé qué. O sea, lo que dijimos acá. Claro, usted ejemplificó con el 0, 0 las 3 condiciones, si no me equivoco. Claro. Se me cortó una parte y entré cuando estaba explicando la tercera condición. No vi la primera. La segunda aplicó antes. Ah, ¿la primera de distinto de vacío? Claro. Bueno, porque si yo quiero probar que un conjunto es distinto de vacío, ¿cómo demuestro eso diciendo que hay un elemento ahí? Entonces, si el conjunto W me lo definieron de esta manera, ¿cuál es el elemento que me sirve para decir que el conjunto es distinto de vacío? ¿Cuántos elementos tiene W? Solamente tiene uno, que es el 0, 0, ¿está bien? Entonces, el par 0, 0 pertenece a W. Eso lo veo porque me lo definieron así a W. Entonces, por eso puedo decir que W es distinto de vacío. Porque hay elementos, eso significa que sea distinto de vacío nomás. ¿Está bien? Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Bueno, y no voy a hacer la demostración acá, la tienen escrita, ¿sí? Pero lo importante es que, porque esto sí quiero que lo vean y que se convenzan, que con estas 3 condiciones se pueden probar, si un conjunto verifica estas 3 condiciones, verifica las 10 condiciones de espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces ustedes se preguntaban, o me lo preguntaron recién, ¿por qué si verifica estas 3 condiciones tiene que estar el neutro? ¿Por qué estas 3 condiciones hacen que el neutro del espacio grandote esté? Pues fíjense que eso lo vamos a ver acá, en esto de acá. Fíjense, vamos a ver, supónganse que tengo un subconjunto W que cumple estas 3 condiciones, que es distinto de vacío, que la suma es cerrada y que el producto por un escalar es cerrado. Supónganse que cumple esas 3 condiciones. Y estas 3 condiciones vamos a ver que me van a habilitar a decir que el neutro está. ¿Cómo lo voy a probar? Fíjense lo siguiente. Como W es distinto de vacío, ¿por qué puedo decir que W es distinto de vacío? Esperen que voy a hacer esto. Porque si no les voy el chiste se lo voy a aguar. ¿Por qué puedo decir que W es distinto de vacío? ¿Qué estaba suponiendo yo recién? Que había al menos un elemento dentro del conjunto, ¿no? O sea, yo supuse que W cumplía estas 3 condiciones. Esa es mi hipótesis. ¿Está bien? Si cumple estas 3 condiciones, W es distinto de vacío, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces no tenemos que W sea distinto de vacío. Perfecto. Entonces W es distinto de vacío, entonces tiene que haber un elemento en W. Eso es que sea distinto de vacío, ¿verdad? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa también? El 0 es un número real. Siempre es un número real el 0. Pero entonces yo sé que B está en W, o sea, B es un elemento de W, y el 0 es un número real. ¿Por qué puedo asegurar que 0 por B tiene que estar en W? ¿Qué condición me dice que eso lo puedo asegurar? Fíjense que yo estoy diciendo que cumple estas 3 condiciones el W. ¿Cuál de estas 3 condiciones me asegura que 0 por B está en W?
Ninguna. ¿Ninguna? La segunda. ¿La segunda? ¿Tengo una suma yo? La tercera también es suma, capaz que era una multiplicación esa. Sí, por eso estamos. ¿Suma ahí? Ah, es multiplicación acá. Acá es multiplicación, ¿eh? Porque es un número por un vector, no puede ser suma, es multiplicación ahí. Ah, ¿Sí? entonces sí, la tercera. Ahí, perdón, ahí lo corrijo, perdón. Es multiplicación acá. Entonces, fíjense la tercera condición que me asegura, que si tengo un número y tengo un elemento en W, el producto de ese número por ese vector está en W. Eso es que se cumpla la tercera condición. Entonces, yo voy acá. Digo, tengo el 0 que es un número, y tengo B que está en W. ¿Qué me asegura la tercera condición? La tercera condición me dice que el número por ese elemento está en W. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bueno, pero ¿cuánto vale 0 por B? Que lo vimos en una propiedad anterior. ¿Cuánto es 0 por B? El vector nulo. El vector nulo. Entonces, ¿qué llegué a demostrar acá? Que el nulo siempre tiene que estar en cualquier conjunto W que verifique las tres condiciones que tienen acá. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que un conjunto que verifique estas tres condiciones es subespacio vectorial, eso lo asegura este teorema, y además el nulo tiene que estar en ese conjunto. ¿Está bien? O sea que el nulo está en todo espacio vectorial. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que, y esto por ahí, por eso le hice un recuadrito con línea punteada, porque lo que nosotros hemos probado recién es que si W es subespacio vectorial, entonces el nulo tiene que estar sí o sí en ese subespacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que vamos a usar mucho de acá es la contrarrecíproca, que es otra manera de escribir esto mismo, que ya me lo dijeron ustedes en el ejemplo. Lo que decíamos es que si 0 no está en W, entonces W no es subespacio vectorial. Eso es otra manera de decir lo que está acá arriba, que se llama contrarrecíproca, pero no importa el nombre, ¿está bien? Es otra manera de decir lo que está acá arriba. Fíjense que si W es subespacio vectorial, tiene que tener sí o sí al nulo. Entonces, si algo no tiene al nulo, ¿puede ser espacio vectorial? No. No puede ser espacio vectorial, ¿está bien? Entonces, por eso, en este ejemplo, en el que vimos recién, el W formado solo por el 2,3, por el par 2,3, no tenía el nulo. Como no tiene el nulo, no es subespacio vectorial, y ya lo podría haber justificado de esa manera. ¿Está bien? Entonces, lo que nos tenemos que acordar, y acá ahora dejamos, y los ejemplos los voy a dejar para la próxima, pero voy a hacer ejemplos de esto, ¿eh? Lo que tenemos que acordar y que vamos a usar, pero millones de veces, es que si yo quiero ver si un subconjunto de B es subespacio vectorial, me alcanza con chequear estas tres condiciones. O sea que si yo miro que si W es distinto de vacío, tomo dos elementos en W, los sumo y me sigue cayendo en W, y tomo un número real, cualquiera, y un elemento por W, y hago el producto del número por U, y me da en W, estas tres condiciones se cumplen, eso es equivalente a que ese conjunto sea espacio vectorial de B. Gráficamente sería esto. W, que está dentro de B, son algunos de los elementos de B. ¿Es subespacio vectorial? Sí. Primero tiene que tener el nulo. Eso me sirve para probar que W es distinto de vacío, si quieren. ¿Está bien? Tiene que haber alguien, y ese alguien que tiene que haber está bueno que sea el nulo. ¿Está bien? Y la segunda condición, ¿qué me dice? Me dice que si tomo dos elementos adentro de W, o sea, dos elementos acá adentro, los sumo, me va a dar un nuevo vector. Bueno, ese nuevo vector que sumo tiene que estar dentro de este circulito también. Tiene que estar dentro del conjunto W. ¿Está bien? Eso es lo que me dice la segunda condición. Y la tercera me dice que si tomo un real cualquiera y lo multiplico por un elemento que esté adentro de W, o sea, está todo acá dentro de W, el alfa por U también me da dentro de W. Eso es que el producto por un escalar sea cerrado en W, y que la suma sea cerrada en W. ¿Está bien? Entonces, cualquier conjunto que verifique estas tres condiciones
puedo asegurar que es un subespacio vectorial de B. ¿Está bien? ¿Se entiende este teorema de caracterización? Aunque no hayamos hecho ejemplos, pero ¿se entiende lo que hay que probar para ver si algo es subespacio vectorial o no? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver realmente es cómo esto me sirve para probar en ejemplos y darme cuenta si ciertos subconjuntos de un espacio dado son o no espacios vectoriales. Medio que ya hicimos un ejemplito muy chiquitito, pero hicimos un ejemplo con esto. Acá probamos que W cumplía estas tres condiciones, entonces este W era subespacio vectorial de R2, y acá probamos que este otro W no cumplía estas tres condiciones, por lo cual no era subespacio vectorial de R2. Bueno, la próxima clase vamos a meternos más en concreto con algunos espacios específicos y vamos a probar a ver si son o no subespacios vectoriales. ¿Está bien? Que estos son de los primeros ejercicios que tienen para hacer en el práctico de espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos la idea de esto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, igual vamos a seguir trabajando, ¿eh? Pero, Profe. sí, decime. ¿Algún libro a donde pueda ir, digamos,